13:00, 1:35 a.m. Y bueno, ¿qué tenemos, José Gómez? Seguimos disfrutando la música de Pablo Alborán. Esto se llama Malabares. Bueno, hay que establecer muy claro. A ver, los comercios en la zona centro no van a cerrar. No hay toque de queda. No impulsemos el bicho de la ignorancia. Hay decretos oficiales, informes. Las redes sociales no es la voz de Dios. Es un instrumento de consulta e información. Pero el ser humano tiene que tener la capacidad de discernir, de criticar, analizar y asimilar. Entonces, es como el dióxido de cloro, ¿no? Que mucha gente se lo tomó. La ignorancia es el mejor camino a la felicidad para algunos. Tenemos que estar muy conscientes. Estamos en tiempos de pandemia. Y sí, nos gana la depresión, nos gana el estrés. A veces los demonios internos nos van ganando, pero tenemos que ser muy reflexivos. Así es, como decía Chabelo, tacha la ignorancia, señoras y señores, y sabemos que hay una pandemia, sabemos que este fin de semana, que va a ser un fin de semana largo, tenemos que seguir esas recomendaciones, sigámosla. Es decir, no va a estar cerrado al 100% la zona centro de la ciudad, pero eso tampoco significa que podamos ir toda la familia a dar la vuelta al súper o a dar la vuelta. Hay que tomar las medidas como son. Solamente puede entrar una persona por familia a hacer la despensa y tratar de adquirir todo lo posible para pasarla en casa en este fin de semana. Los suministros desde Cheve, lo que usted quiera. Pero bueno, saludamos con gusto en esta tarde al secretario de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al doctor Lutzo. Ya lo pude pronunciar. Vaya, hasta fanfarrias, pónganme. Miguel Lutzo Steiner. ¿Cómo está, secretario? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel. Muchas gracias, compañeros ahí en la cabina. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en su programa. Buenas tardes. A ver, doctor, pues, híjole, yo le quiero preguntar para que la gente tenga un poquito de conciencia, ¿cuánto está costando atender a un enfermo de COVID? Porque, pues, a veces muchos de estos casos se llegan por descuido, se ha impulsado un relajamiento social y hoy ya estamos casi al máximo. Nos pone el semáforo rojo otros 15 días más, y si no entendemos, nos podemos ir un mes. Esto es el riesgo de no acatar las instrucciones, mi querido secretario. Así es un costo enorme social, económico, y bueno, pues es el reflejo de esta epidemia. Como bien lo señalaban hace un momento, tenemos que sumarnos a este gran esfuerzo para poder controlar, para poder revertir. Y el tema de costos es muy importante, Samuel. Sabemos que muchas personas tienen IMSS, otras tienen ISSSTE, otras acuden a los servicios de salud y otras más pues están en servicios privados. Pero en todos los ámbitos el atender a un paciente cuesta y los costos son muy variables dependiendo de las circunstancias, las acciones. Y en ese sentido, bueno, decirles que una persona que es ambulatoria, que tiene COVID, a lo mejor el costo total del proceso de enfermedad entre medicinas y esto puede rondar entre los 2,000 y los 5,000 pesos. Ya no importa quién los pague, alguien los va a pagar, no es gratis, ya sea que se subsidien a través de los seguros que ya existen, hay un prepago en el IMSS, en el ISSSTE, o a través del subsidio que se otorga por el gobierno del estado y el gobierno federal a través de lo que es el INSABI y los servicios de salud del gobierno del estado, o que se paguen directamente de bolsillo, y ahí los costos incluso pueden ser más altos en el sector privado, todo el seguimiento. Pero estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad leve o moderada. Sin embargo, cuando pasamos a una neumonía donde se requiere hospitalización, los costos se disparan enormemente. Y insisto, no es regalado, es de nuestros impuestos, es de las cuotas obrero-patronales que otorgan los trabajadores para ellos y para sus familias, y alguien tiene que pagarlo. O sea, de alguna forma sale ese dinero. Hay costos directos y costos indirectos que tienen que ver con las medicinas, tienen que ver con el personal que está atendiendo, tienen que ver con el uso de diferentes insumos, el diagnóstico, y ahí pues tomando en cuenta todos estos costos, una persona hospitalizada sin que esté complicada puede estar generando costos que van desde 40 a 60 mil pesos, que si los multiplicamos por 2 semanas aproximadamente, pues podríamos ver, tomando en cuenta un promedio de 50 mil pesos, si lo multiplicamos por 15, pues vamos a ver
el nivel de gasto que se está generando. Insisto, esto no lo paga directamente la persona, estamos hablando de alguien que tiene neumonía grave sin estar en terapia intensiva. Pero esto es lo que está asumiendo las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, y muchas veces las familias también, cuando utilizan seguros médicos privados, es el costo real de la atención de cada persona. Y cuando nos vamos a una persona que tiene una enfermedad grave, que está intubada, que está en terapia intensiva, los costos se elevan hasta 80,000 pesos diarios. Insisto, del dinero sale de una bolsa, ya sea pública, ya sea privada, ya sea por las aportaciones obrero-patronales que se dan por empresas y por los mismos empleados en el IMSS y desde luego lo que constituye el fondo del ISSSTE. Y también el promedio de estancia ahí tenemos que multiplicar hasta por 21 días, Samuel. Entonces estamos hablando de millones de pesos por la atención ya de los pacientes graves, sin duda supera el $1,000,000 por cada paciente, y todo depende de pues las circunstancias, enfermedades previas, el tratamiento integral que se tiene que dar en cada institución, y si está en terapia intensiva, pues esto se multiplica todavía más. Es un costo enorme. Insistimos, no nada más es el costo de la afectación que puede haber, que somos muy conscientes. Muchas personas seguramente disminuyeron sus ingresos en estas semanas o cuando ha habido restricciones por semáforo naranja y por semáforo rojo, y seguramente muchas personas están perdiendo sus empleos por la combinación de las medidas restrictivas y la cuesta de enero, que normalmente muchos negocios, muchas empresas en enero tienen una disminución de actividades, y que esto se refleja también en una disminución de empleos formales e informales. Pero pues es parte de esta guerra, Samuel, es parte de la guerra que estamos viviendo contra el virus. Tenemos que asumir las consecuencias, y como tú bien lo decías, tenemos que entrarle todas y todos, si no, no vamos a salir adelante. Lo peor que nos puede pasar es que sigamos en semáforo rojo semanas o meses, como si pudiéramos hacer alguna analogía, como ha sucedido en algunos estados de Estados Unidos o algunos países de Europa, que a pesar de las medidas restrictivas pues no han disminuido su transmisión. ¿Y esto qué implica? Pues centenas o miles de personas hospitalizadas, y también centenas de defunciones en las próximas semanas. Perfecto. Doctor, me da mucho gusto saludarle, soy Pepe Gómez. Doctor, en este momento en el cual, precisamente estamos ya todos en el semáforo rojo, es difícil para algunas personas entender, porque entendemos que en este caso ustedes como autoridades tienen que ser muy prudentes en cuanto a sus dichos, tienen que buscar las palabras correctas, y nosotros aquí a través de los medios de comunicación a veces tenemos que ser un poco más duros en el lenguaje, porque hay gente que de pronto no entiende que esto no es ningún juego y que se toman estas medidas precisamente para evitar que todo pase a mayores. Así es, sin duda, tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy prudentes, y hay mucha información falsa también, como ustedes lo estaban señalando antes de darle la palabra a un servidor. Hay muchísima información falsa que no ayuda, y pedimos temple a la población también, pedimos que se mantengan informados. Hay muchos medios de comunicación y formas de informarnos, para la redundancia, para poder encontrar información fidedigna, para encontrar datos que sean fidedignos, y como bien señalas, pues tenemos que estar diciendo, por más cruda que sea la realidad, tenemos que informarla, tenemos que analizarla, y pues hacer este ejercicio de comunicación de riesgos. Es increíble, compañeros ahí en la mesa, que exista gente todavía que no cree en la epidemia, que piensa que esto es un invento, que piensa que pues, está en la teoría de la conspiración, a pesar de los miles y miles de muertos que se han registrado tan solo en nuestro país, más de 150,000. Es increíble que muchas personas, a pesar de todo lo que hemos vivido a casi un año de que se inició todo esto, sigan sin llevar a cabo las medidas preventivas. Están viviendo en otro país, en otro planeta, en otra circunstancia, que sí lo hay, y sabemos que hay muchas personas que están viendo en la parte económica, que están sufriendo, pero el llamado es para todos por igual. Tenemos que asumir esto, estamos en una guerra, y tarde o temprano todos tenemos una consecuencia, y todos tenemos que pagar un precio también económico o social
porque es lo que estamos viendo, es lo que hemos visto en estos meses, y los números hablan por sí solos. Hoy dimos a conocer 37 defunciones, ayer igual más de 35, antier 41 defunciones, y esta es la tónica que estamos viviendo. Se están muriendo nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros parientes, nuestros hermanos, y no podemos seguir permitiendo que esto suceda, en el entendido de que es una enfermedad prevenible, que se puede evitar y que se puede disminuir el impacto sobre la salud de la población, evitando hospitalizaciones y evitando muertes también. Pues, doctor, yo me quedo con esta reflexión. Aunque la fe puede producir milagros, los milagros no producen fe. Así es. Entonces hay que entender que si no nos cuidamos, pues nos va el coronavirus. A veces no se cura por milagros, sino por tener la fe de no tener, poder llegar a sus garras y sobre todo establecer bien los canales adecuados, el científico y sobre todo el autocuidado, ¿no? Claro, Samuel, y pues también hay, en la Biblia dice, ayúdate, Dios te ayudará, ¿no? O sea, sí. Tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas, y lo demás vendrá también pues para contribuir en este cuidado, pero está en nuestras manos tomar acción, vencer el miedo, como tú decías, y tomar acción en lo que estamos haciendo, y bueno, con esto controlar esta epidemia. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, Samuel, y no podemos bajar la guardia, no se vale. Muchas personas están falleciendo, el personal de salud está cansado. Hoy comentábamos en la rueda de prensa de la renuncia de 3 compañeras en esta semana en un mismo hospital. Es un golpe durísimo para todo el equipo de trabajo, pero pues están en su derecho, están cansados, están fatigados, están pues viviendo toda esta presión psicológica, física, y son seres humanos también. Entonces, pedirle a la gente que nos ayuden, que no nos dejen solos en el sector salud, que estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero necesitamos ayuda. Y hay trincheras, hay una trinchera que está a nivel comunitario, donde toda la gente tiene que entrarle duro con estas medidas preventivas. Está la trinchera de los hospitales, las clínicas, los servicios médicos. Ahí está trabajando el personal y realmente se la están jugando, se la están rifando, como decimos coloquialmente, para salvar a las personas que ya tienen neumonía, que ya tienen la enfermedad. Pero necesitamos contener afuera. A nivel comunitario tenemos que poner una barrera para romper con esas cadenas de transmisión. Pues mi querido secretario de Salud, Miguel Ángel Lustzo, le agradezco mucho esa comunicación. La semana que entra le vamos a estar dando lata para que pues nos comparta este reporte COVID. Al contrario, Samuel, muchas gracias a ustedes, les envío un afectuoso saludo y estamos a la orden como siempre, con mucho gusto. Y bueno, pues, y agradeciendo el espacio de poder informar y platicar con ustedes. No, agradecidos nosotros, doctor, porque este ejercicio de comunicación es para que la gente entienda que no se debe de informar por canales inadecuados como son muchas veces los perfiles falsos, la infodemia, sino en la voz calificada, en el hombre que está al frente de esta batalla, el mariscal de campo, en esta guerra contra el COVID-19. Muchísimas gracias, Samuel. Es un gran equipo de trabajo. Hay un gran equipo de trabajo en el servicios de salud, en todo el sector salud. Hay un gran compromiso de todo el personal y por eso insistimos pues en este llamado en la Huasteca, por ejemplo, particularmente en la Huasteca. Todavía podemos evitar que esto se prenda, que esto se vuelva incontrolable. La transmisión ya se incrementó, ya se están llenando los hospitales, pero en la medida en que rompamos esas cadenas de transmisión, vamos a evitar que esto se salga de control y evitar una experiencia como la de julio, particularmente ahí en Ciudad Valles, ¿no? Pues ojalá y la gente entienda. Sí. Secretario, le mando un abrazo y estamos a la orden. Igualmente para ustedes ahí en cabina y a todo tu auditorio, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El secretario de Salud, Miguel Ángel Lustzo. Bueno, ahí está la voz calificada sobre el reporte COVID. Regresamos, vamos a una pausa comercial. Ya viene el vocero de la currocracia, don Gustavo Robledo Guillén. No se lo pierda, va a estar muy bueno. Un corte, y en un momento estamos de regreso en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.